La tercera propuesta del presidente López Obrador de reforma constitucional para la segunda parte de su sexenio tiene que ver con el tema de la Comisión Federal de Electricidad. Para entender este asunto, saludo a Pablo Zárate, especialista en temas de energía. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Me da gusto saludarte. Oye, bueno, hemos hablado mucho contigo y con Gonzalo Monroy sobre este tema, desde luego. Lo que empezaron a cambiar por medio de un decreto, luego lo cambiaron por una ley que a todas luces es inconstitucional. Y ahora, pues ya si fuera máscaras, el presidente dice vamos a reformar la Constitución. Bueno, es parte de su programa, hay que decirlo, ¿no? Es parte de su programa, Leo. Hay que aclarar aquí que aún no conocemos cuál es el contenido Sí. específico de la reforma constitucional que pretende mandar el presidente. Lo que sí conocemos son los precedentes, ¿no? Y Sí. conocemos que en cada uno de esos precedentes, las Cortes mexicanas y en un caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han pronunciado respecto a el Ujú. estado de esos intentos y cómo atentan contra preceptos constitucionales clave. Y vale la pena aclarar, pues, estamos hablando de preceptos constitucionales como el derecho a la libre competencia y no solo eso, el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, cuando el presidente insiste y dice que va a cambiar la Constitución, pues ya sabemos en qué dirección va. Sí. Sí. Va a permitir violentar lo que ahorita está consagrado como un derecho constitucional a la libre competencia. Particularmente parece que tiene pretensiones sobre la parte de generación en el sector eléctrico y va a cambiar el orden de despacho de manera que no solamente están afectados los criterios económicos, también están afectados los criterios ambientales, porque el tipo de plantas que el presidente pretende despachar y considerar como prioritarias no solo no son más baratas, sino que son particularmente contaminantes. Hemos Ahora, a visto ver, el Pablo, escándalo en eso, ¿no? pero a ver, se vale decir, a ver, en México hay un precepto de libre competencia, pero estos sectores no hay libre competencia, ¿no? Y uno de ellos es el eléctrico. Se vale, digo, políticamente, digamos, si tienes los votos en el Congreso, si tienes el mandato popular, pues ¿por qué no? Pues mira, yo creo que entonces habríamos que entrar en una discusión más amplia Sí. de los efectos expropiatorios que tendría Mm. esa situación. Y México es un país que pues, está interconectado con el resto del mundo, es uno de los países que más acuerdos de protección de inversiones tiene con el mundo, es uno de los países que más tratados comerciales tiene con el mundo. Y por supuesto que esta acción va a ser reclamable ante paneles internacionales. O Pero sea, ¿por qué sería la expropiatorio? A razón, ver, explícanos, Pablo, ¿por qué sería expropiatorio regresar al monopolio público de en la industria de la electricidad? imagínate que existe una inversión en Ujú. una planta de generación. Puede ser un ciclo Sí, sí, sí. combinado, puede ser Ujú. un parque eólico, un parque solar, ¿no? Ujú. Y lo hiciste bajo un set específico de criterios y de reglas que Ujú. te permitían estimar que ibas a entrar a competir con ese activo. Y Ujú. de repente te dicen, pues ese activo ya no puede despachar, tú ya no tienes derecho Ujú. a entrar en esta competencia porque esta competencia la defino yo y Ujú. decido que eres una planta non grata por tener las características de ser de un privado. Pues eso Ujú. evidentemente lo que le está haciendo al inversionista privado es arrebatarle el flujo de ingresos previsto con el cual hicieron una inversión, y no estamos hablando de inversiones chiquitas, Leo, Sí, estamos sí. hablando de inversiones de 200, 300, 500, 800 millones de dólares por cada una de estas centrales, que Ujú. por supuesto se irían a reclamos internacionales, ¿no? Ese es el concepto de expropiación, que está muy reconocido Ujú. en los tratados internacionales, y sí vale la pena decir, la razón por la que México no ha enfrentado estos reclamos de indemnizaciones es
porque las Cortes mexicanas Claro. han detenido estos intentos. Si de repente tú encuentras una manera para saltarte a las Cortes mexicanas, insertarte como la máxima ley del país y poner tu voluntad como la máxima ley del país, asumiendo que le den al presidente los números, Claro. sabemos que eso está muy difícil, pues entonces tienes reclamos inmediatos. Déjame Está la ponerlo perspectiva. diferente, Pablo, déjame ponerlo. Ahí están todas las inversiones que han hecho los privados en estas plantas de generación. Si la CFE llegara y les dijera, bueno, ustedes ya no se van a poder subir a la red de transmisión con las reglas de antes, entonces los vamos a expropiar de verdad, realmente nos vamos a quedar nosotros con esas plantas. ¿Eso sería mejor a lo que está proponiendo el presidente? Esa pregunta no la puedo contestar porque me parece un escenario absolutamente terrible. Estamos hablando de que el Estado, basado en una ideología política, ¿Sí? estaría arrebatando a los privados de su propiedad. No, pero Estamos los hablando de un compensas. atentado No, los contra la propiedad compensas. A privada. ver, te costó $800 millones tu planta, yo te pongo $800 millones. Y bueno, los privados dicen, pues los agarro en lugar de quedarme con una planta que no puedo subir la electricidad a la red de transmisión, ¿no? Pero estaríamos de acuerdo que una expropiación, por definición, es un atropello de los derechos de la propiedad privada. No Pues es la compraventa de activos por el gobierno. no Gobierno necesariamente. O sea, tú podría para hacer una carretera tienes que expropiar territorios, ¿no? O sea, para que pase por ahí la carretera, ¿no? Pues supongo que tendrían que argumentar el interés público y que Sí, los claro. activos estarían mejor en manos de la CFE, cosa que es muy difícil de hacer. A ver, vamos a hablar un poquito de los datos. Ok. De las distintas subsidiarias de generación de CFE, todas tienen pérdidas excepto una, la subsidiaria de generación 5. ¿Qué particularidad tiene la subsidiaria de generación 5? Que administra a los productores independientes de energía. Es decir, de todas las alternativas de generación que tiene CFE, la única que tiene que es realmente rentable es con los privados, y es por el tipo de activos que son y es por cómo se gestionan esos activos de forma independiente. Entonces, realmente creo, Leo, que hacer un argumento de que los activos de generación estarían mejor tratados en manos monopólicas de Manuel Bartlett, pues es un brinco argumental que es muy difícil de hacer y francamente ni siquiera he visto que el gobierno se atreva a hacer ese argumento porque es algo que no tiene ningún tipo de base. Además de que No, yo inmediatamente estoy estirando un pondría... poco la liga, provocándote, ¿no? Llevando el argumento al extremo ideológico, ¿no? De que, a ver, queremos un monopolio público de electricidad, pues que todo le pertenezca a la CFE. Bueno, tienen un monopolio público en Sí. en la transmisión y en la distribución, Así es. que es un negocio. Fíjate esto, Leo, porque creo que es particularmente pernicioso. En transmisión y distribución tienen un monopolio que en todo el mundo pues, se regula de manera muy efectiva. Transmisión y distribución, como maneja flujos bastante predecibles de electricidad, también genera flujos de efectivo bastante predecibles. Entonces, pones un regulador que dice, pues estos son los límites mínimos de inversión a los que te tienes que comprometer y estos son los límites máximos de tu rentabilidad porque estás administrando algo que es muy predecible. Bueno, CFE y la Secretaría de Energía insisten que sus ingresos no son suficientes, que los privados están aprovechando de ellos, que pobrecita de la CFE porque tiene que salvaguardar la seguridad energética del país. Bueno, ¿sabes de cuánto fue en realidad la utilidad cuando consideras los efectos cruzados y demás de transmisión y distribución en 2019? Fue de 45 y 25%. No puedo encontrar, Leo, un negocio más leonino energético que ese. Y a pesar de eso, todos estos movimientos y regulaciones tienen dos objetivos. El primero, desplazar a los privados del despacho eléctrico. Y el segundo, dicen, en la medida en que se queden, les quiero cobrar más, pues es que ahora quieren llegar al 100% de utilidad. Es una cosa francamente alarmante. Y el segundo punto que haría aquí, Leo, Rápido, es porfa. Sí. este año
ese porcentaje de utilidad bajó significativamente, pero los ingresos y los gastos de funcionamiento se mantuvieron iguales. ¿Sabes qué está haciendo CFE en transmisión y distribución con ese dinero? No. Pagar pensiones y meterlo en una cubeta que se llama otros gastos, que está reportando el señor Manuel Bartlett adentro de su contabilidad. Entonces, realmente creo que la historia es muy redonda. Sí. Esto es lo que es un monopolio energético. Para eso sirven los monopolios, para pagar cosas que le convienen al Estado. Y este intento nuevo de atropellar las cosas lo deberíamos de ver pues en su dimensión completa. Y al final hay que decirlo, esto lo va a acabar pagando el consumidor con mayores tarifas eléctricas, o si no, el contribuyente por los subsidios que se va a tener que dar para subsanar, ¿no? Para compensar los mayores saltos de costos de generación. Gracias, Pablo, te mando un abrazo. Igualmente, Leo, gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero mañana a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de venir.